¿Quién había olvidado traer pan? Los discípulos, los apóstoles. Si ustedes van al versículo 10 de ese mismo capítulo, después de que alimentó a los 4,000 en Decápolis, él se regresa a Galilea. El versículo 10 dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y con esos mismos discípulos con los que llegó, es con los que se va. ¿Sí? Entonces, a ellos se refiere. Estos discípulos habían sido tan ciegos como el resto de sus paisanos israelitas, aferrados a su propia justicia, apegados a su templo y a sus ritos y a sus tradiciones. Pero sus ojos habían sido abiertos a la luz de Jesucristo y ahora eran creyentes en Él. Ellos estaban conscientes del costo de seguir a Jesús. ¿Cuál era ese costo? El rechazo de su nación, la persecución, incluso la muerte. Ellos estaban conscientes de eso. Y ellos asumieron ese costo y finalmente pagaron ese precio. Sabemos que de los 12 apóstoles, 11 murieron martirizados. Y algunos martirizados de manera horrible, como ser despellejados, como ser empalados, como ser quemados vivos, como ser apedreados, como ser aserrados a la mitad. Un costo altísimo por seguir a Cristo que ellos estuvieron dispuestos a pagar. Excepto Juan. Juan fue el único que murió de muerte natural, porque fue encarcelado en la isla de Patmos. Bueno, eso está en el futuro. En este punto, ellos deciden darle la espalda a su religión y seguir a Cristo. Suben a la barca con el maestro y seguramente hubo más de los 12 que lo siguieron, porque decimos, no nada más los 12 estaban con Jesús, había más gente. En un registro que hace Lucas, cuando el Señor Jesús está ya por ascender al cielo, había 500 contemplando el ascenso del Señor a los cielos. De manera que podemos pensar que había gente en la barca con Jesús y había otras barcas que habían ido también a la otra ribera. Pero vamos a centrarnos en la gente que iba en la barca con Jesús. Y decimos que es un punto crucial en el ministerio de Jesús, porque así como los dejó, nunca más regresó a Galilea. No lo hizo públicamente, ya no predicó más, ya no hizo ningún milagro, ya no sanó a nadie. Regresó una vez más a Galilea, pero lo hizo de manera privada. Fíjense, vamos a Marcos 9, versículos 30. Allí encontramos esta ocasión de la que estamos hablando. Habiendo salido de ahí, dice Marcos, caminaron ¿por dónde? ¿Pero qué pasó? No quería que nadie lo supiese. Y no quería que nadie lo supiese. Cuando regresó a Galilea, ya estaba dedicado únicamente a enseñar y a preparar a sus discípulos para lo que venía. Así que este es el momento en que Jesús rompe definitivamente su relación con Galilea. Un momento monumental, un momento trascendental en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ante este momento, ¿cuál era la actitud de sus discípulos? ¿Cuál era la actitud de aquellos que habían sido traídos de las tinieblas a la luz? ¿Cuál era la actitud de aquellos que habían acudido a la luz para dejar de ser ciegos? Uno pensaría que en tan dramática ocasión sus discípulos estuvieran reflexivos, sus discípulos estuvieran ansiosos porque el Señor les explicara el significado y las consecuencias de lo que acababa de suceder. No esperarían que estuvieran en una profunda reflexión sobre lo que les esperaba a ellos. Ok, ya dejé y me vine contigo, ¿ahora qué sigue? No pensaría que estuvieran preocupados por eso. No. Ellos estaban muy preocupados. Ellos estaban de veras preocupados. Pero estaban preocupados porque iban a almorzar. Esa era su preocupación. ¿Qué iban a almorzar?
Versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y nos puede dar risa y es cómico. A veces yo leo esto y me suena como a comedia. Ahorita van a ver más, o sea, en los versículos las que tuvo que pasar nuestro Señor con estos discípulos. Y son los padres de la fe y es el fundamento de la iglesia. Y sí lo son, pero la verdad es que en un tiempo eran unas joyas, ¿no? Bueno, pero esta actitud de ellos no es sino una confirmación de lo severo que es nuestra ceguera, hermanos. No importa cuánta luz estos hombres habían visto, y habían visto mucha luz, aún los afanes de este mundo los preocupaban mucho. Y eso nos pasa a ustedes y a mí. Fuimos rescatados, fuimos sanados. Nuestro Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero aún somos miopes espirituales. Y la próxima semana, cuando veamos, lo maravilloso de la palabra de Dios es que todo está acomodado de una manera magistral. Porque ustedes van a ver cómo esta narración que hace Marcos de lo que sucedió cuando el Señor Jesús deja Galilea, pone el marco para el milagro que sigue a continuación. Un milagro en donde Él sanó a un ciego. Un milagro que nadie más registra que Marcos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero la verdad es esa. El Señor nos saca de la oscuridad, abre nuestros ojos, somos expuestos a la luz, pero seguimos siendo miopes espirituales, que no vemos más allá de nuestra nariz y que estamos muy afanados en las cuestiones de este mundo. Y la verdad es que si nuestro Salvador no se ocupara de estarnos alumbrando todo el tiempo, las tinieblas de afuera nos envolverían enseguida en su terrorífica realidad. Ahora, tenemos que ver un punto brillante de esta situación, lo vamos a ver. Es que si estamos en la luz, nos sentimos cómodos en la luz. Por eso sus discípulos siguieron a Jesús. Por eso se subieron a la barca con Él, y al hacerlo tuvieron cada vez más luz en su corazón. Esa es la primera señal que caracteriza a un discípulo de Jesús. Somos imperfectos, es cierto. Somos lentos en entender, es cierto. Pero el estar cerca de la luz, el estar cerca de Jesús, nos hace avanzar hacia la luz eterna de Jesucristo. Y en el versículo 15, el Señor Jesús les da una orden que es crucial para no regresar a la oscuridad. Versículo 15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mateo incluye también a los saduceos. Si ya los había incluido, pues los incluye aquí también. Mateo 16:6 dice: y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Hoy hay tres maneras de pensar, tres filosofías que predominan en nuestra sociedad: la religiosidad, el liberalismo y el secularismo. En tiempo del Señor Jesús no era distinto. Había una filosofía religiosa a la que representaban los fariseos. Es decir, las personas que piensan que con asistir a la iglesia y con cumplir con ir a la iglesia